El corazón tiene razones que la razón desconoce. La fe y la razón no se excluyen. El nuevo continente. Razones para la fe. Con el pastor, teólogo, apologista y escritor Arturo Rojas y su esposa Daisy Guzmán, consejera y comunicadora social. Razones para la fe. Apreciados oyentes del programa Razones para la Fe, estamos hoy aquí el día sábado. Esta repetición que solemos hacer todos los sábados a las 6 de la mañana de los programas que ya se han emitido en el curso de la semana, en el martes, miércoles y jueves a las 8 de la noche. Y los sábados, para quienes no pudieron escucharlo o prefieren este horario, siempre hacemos una selección de los 12 primeros programas de la semana y los volvemos a transmitir. De cualquier modo, no olviden que esta repetición que se hace de esos dos programas también pueden encontrarla en el grupo Razones para la Fe de Facebook. Siempre allí se estarán colgando la semana siguiente a la emisión de los programas, todos los programas, para que por fuera de horario incluso de la emisora las personas puedan escucharlo, los que se lo perdieron. Pero siempre hacemos la invitación para que nos acompañen martes, miércoles y jueves. Pero les damos la bienvenida de cualquier modo a los que prefieren este horario y madrugar y escuchar la síntesis de lo que se trató durante la semana. Sean bienvenidos. Esta semana vamos a hacer también el tratamiento de una serie. Tú vas a estar ahorita abordando el tema de hoy, pero es también una serie de temas de apologética que en alguna oportunidad he podido dictar en algunas iglesias. Se llama la serie Cristo y dentro de la serie tratamos 5 temas que son Cristo y la religión, Cristo y la cultura, Cristo y la Biblia, Cristo y la filosofía y también Cristo y la ciencia. Son los 5 temas. Tuve la oportunidad en el domingo pasado, antes de ayer, de dictar 3 de estos temas en algunas iglesias del suroeste de la Florida, en Fort Myers, en Naples, ciudades del suroeste de la Florida, y pues los tenemos frescos, así que decidimos que vamos a compartir esos mismos 3 temas que el domingo pasado pudimos compartir allí con las comunidades del suroeste de la Florida. Así que hoy vamos a comenzar con el primero de ellos. ¿Cómo te fue con el Congreso de Apologética en New Jersey? Muy bien, fue un éxito, la organización estaba muy contenta, una asistencia que no esperaban, pues no se llenó el lugar, pero un evento de este estilo en la iglesia hispana con una asistencia de 400 miembros en un auditorio es ya muy bueno. Tan bueno que de una vez dijeron que el próximo año van a realizar la segunda versión. Sí. Así que estaremos en esto también. 20 parejas pastorales. 20 parejas pastorales que estaban dispuestos a comprometer a sus congregaciones. Les gustó tanto que dijeron el próximo año vamos a estar de manera masiva. Así que creemos que el próximo año es posible que no dé abasto el lugar. Pero bueno, vamos a ver cómo la organización procede. Porque la organización es una iglesia allí de New Jersey, que es la que se encarga de liderar esta iniciativa. Que además son nuestros fieles oyentes, así que me imagino que más de una persona de la iglesia de Banbrook en New Jersey también nos está escuchando como siempre. Vamos a arrancar con nuestro tema de hoy, que es Cristo y la religión. Entonces, bueno, como nuestros programas son tan cortos, así que arranquemos. ¿Es la religión el opio del pueblo, como comúnmente se suele decir? Esa es una de las acusaciones que se dirige a la religión. Fue el pensador Carlos Marx quien, podríamos decir, que institucionalizó la crítica contra la religión por medio de esa frase que acabas de pronunciar. Esa frase es de Marx. Él dijo que la religión es el opio del pueblo. Y creo que
Hay ciertas formas de religión que pueden encajar dentro de lo que Marx criticaba. Recuerdo que el pastor Darío, en uno de sus libros, en el libro El reto de Dios, comentaba esta frase y lo hacía de este modo. Voy a citarlo de manera textual. Él decía: el culto muerto y aburrido o superficialmente emocional a nadie salva ni regenera. Y decía después: es razonable la afirmación de Marx. La religión es el opio del pueblo, porque hay sistemas cúlticos y rituales que solo enajenan a las masas con la anestesia del misticismo. Entonces, creo que aquí se están identificando dos formas de religión o dos estilos de religión que sí pueden encajar dentro de la descripción de Marx y que le dan munición a los detractores del cristianismo para descalificarnos, para señalarnos, diciendo que la religión solo ha traído males y problemas y conflictos a la humanidad. Y eso es equivocado. Sí es cierto, tenemos que reconocer que algunas expresiones o manifestaciones religiosas caen dentro de este estilo y que nosotros debemos procurar evitarlas. La misma Biblia denuncia estas formas distorsionadas de religión. El pastor Darío menciona aquí primero el culto muerto y aburrido. Y tal vez aquí podríamos encajar muy bien los ritualismos insustanciales y vacíos, los ritos que caracterizan lamentablemente gran parte del catolicismo romano, que fue en cierta manera algo que nos impulsó a muchos de los evangélicos que militamos primero en el catolicismo romano a abandonarlo, esa religiosidad caracterizada por ritos insustanciales y vacíos. Pero tengamos cuidado, porque los evangélicos, los protestantes, también podemos estar cayendo en formas religiosas que dan pie y que justifican la crítica de Marx y pueden ser también opio. Me refiero a lo que en la cita que hice del pastor Darío, él llama el culto superficialmente emocional. Ahí tenemos. Muy conocido por nosotros. Sí, en el campo evangélico donde domina la vertiente pentecostal, se caracteriza por emocionalismos superficiales y pasajeros. Y la Biblia condena ambas formas de religiosidad. Mira que la Biblia no las avala, ni mucho menos. ¿Cómo condena el ritualismo vacío? En el profeta Oseas, capítulo 6, versículo 6, el Señor dice: lo que pido de ustedes es amor y no sacrificios, conocimiento de Dios y no holocaustos. Los sacrificios y los holocaustos eran la forma de religión de los judíos. Hay toda la ley de Moisés, los 5 primeros libros de la Biblia, en especial el Levítico, pero también varios de los otros 4, se dedican a prescribir de manera minuciosa cómo debía ser el culto y el ritual judío sacrificial, y los sacerdotes tenían que dominar todos estos detalles. Entonces el Señor aquí nos está diciendo: miren, lo que pido a ustedes no es que lleven a cabo los sacrificios de manera tan minuciosa y los holocaustos, sino que tengan misericordia, que amen a Dios y que tengan un auténtico conocimiento de Dios. Pero también el emocionalismo se condena en la Biblia. El mismo profeta Oseas, en el capítulo 6, versículo 4 de su libro, dice, manifestando esta queja de Dios con estas palabras: ¿qué voy a hacer contigo, Efraín? ¿Qué voy a hacer contigo, Judá? El amor de ustedes es como nube matutina, como rocío que temprano se evapora. Allí lo tienes. Sí. Entonces es la religiosidad que va por su dosis de emoción el domingo, para ponerlo en términos muy comprensibles. Acudimos el domingo a la iglesia a que nos den nuestra dosis de emoción, pero es una dosis de emoción que no dura más allá del lunes. El Señor dice: ¿qué voy a hacer contigo? Te emocionas el domingo, pero al rato ya la emoción ha desaparecido y vuelves a ser el mismo. Marcos Vidal tenía una canción que decía en uno de sus versos: ¿qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Este también es un verso que es una crítica a esa religiosidad que apela a las emociones, que está siempre buscando emociones y experiencias místicas, pero que no tiene un asidero y no tiene un efecto concreto en la vida cotidiana, en la conducta de la persona. En últimas, el mejor respaldo para la religión está en el fruto que produce.
el Señor dijo claramente en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 16, que al margen de emociones, al margen de ritos, lo importante es el fruto. Por sus frutos los conocerán. ¿Qué fruto tiene la persona religiosa en su vida cotidiana, en el día a día? Eso es algo que es lo que califica o descalifica finalmente la religión. Entonces, no podemos estar de acuerdo con quienes atacan la religión creyendo o afirmando que la religión es mala, que ha traído perjuicio, que ha traído conflicto y que deberíamos desecharla. Ese es el argumento de muchos pensadores modernos, entre ellos Augusto Comte, Carlos Marx, obviamente, que es el que formuló esta frase. Piensan de ese modo, pero están equivocados. Les concedemos que hay formas de religiosidad que pueden ser anestesiantes, que pueden ser opio del pueblo. Sí. Pero la Biblia las critica y las condena a ambas y deja en pie aquellas que sí son válidas, aquellas que producen fruto sólido en las personas. Sí. ¿Se podría decir que el cristianismo es una religión? Fíjate que esa es una argumentación que yo he escuchado de muchos cristianos hoy para salirle al paso a los ataques que se le dirigen al cristianismo y a la religión en general. Durante mucho tiempo en la historia se asoció al cristianismo con la religión, de una manera natural. Pero hoy por hoy uno ve que la religión se encuentra tan desprestigiada en muchos frentes que los cristianos se han dado la tarea de desvincularse de la religión. Están argumentando que el cristianismo no es una religión. Pero la Biblia habla de religión, ¿sabes? Por ejemplo, encontramos en el libro de Santiago, la epístola de Santiago, capítulo 1, versículo 27, estas palabras de este autor sagrado. Él dice: la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Aquí la Biblia habla de religión y lo hace en términos favorables. Entonces, creo que eso debería ser tomado en consideración por los cristianos que a veces hoy tratan de desvincularse de la religión diciendo que el cristianismo no es una religión. ¿Qué postura tomamos al respecto? Yo creo que debemos reconocer que el cristianismo, en el buen sentido de la palabra, sí es una religión. El cristianismo es la religión enfocada de la manera más constructiva posible. Es la religión que produce verdaderos frutos que la sociedad debe apreciar y debe agradecer y debe promover. Entonces, creo que eso es fundamental que lo tengamos en cuenta. Yo no creo que el cristianismo no sea una religión. Creo que más que eso, lo que deberíamos los cristianos afirmar es que el cristianismo es mucho más que una religión. No se limita a ser una religión. Tiene elementos religiosos, por supuesto, tiene rituales, algunos más elaborados, como en el catolicismo romano. Los evangélicos tenemos rituales también más sencillos, pero practicamos el bautismo, practicamos la cena del Señor. En nuestras iglesias hay presentación de niños, tenemos liturgias para los matrimonios, para los sepelios, nos reunimos los domingos, adoramos y alabamos juntos. Entonces yo creo que decir que el cristianismo no es una religión es desconocer todos estos elementos religiosos que el cristianismo posee. Sin embargo, lo que los cristianos podemos hacer es más bien, sin dejar de reconocer el carácter religioso del cristianismo, afirmar que el cristianismo es mucho más que una religión, que es todo un estilo de vida, que no se limita a las prácticas religiosas en el templo, sino que se manifiesta en todos los frentes de la vida cuando salimos del recinto sagrado a afrontar las actividades y los desafíos y las problemáticas y decisiones que entraña la vida cotidiana de todo ser humano. Creo que esa es la manera más bien, más acertada, más correcta, y no negar que el cristianismo es una religión simplemente porque hay religiones que han desprestigiado a la religión en general. Sí, es cierto que, mira, el Señor Jesucristo y los apóstoles, ellos denunciaron las formas religiosas pervertidas de la antigüedad. Por ejemplo, los griegos y los romanos eran un pueblo religioso. Cuando Pablo llegó a Atenas, dice Hechos 17:22, que Pablo se puso en medio del Areópago y tomó la palabra y les dijo esto: ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Entonces los romanos y los griegos eran religiosos, pero ¿era esto un elogio? Yo no creo que fuera un elogio. El contexto indica que no era un elogio, que era más bien una crítica, porque momentos antes
El evangelista Lucas nos informa en el versículo 16 de este mismo capítulo de Hechos, que mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Era una religión idólatra. La religión puede servir muy bien como distractor o cortina de humo para que nos extraviemos, y perdamos de vista la esencia del Evangelio. Eso creo que es el peligro que hay en la religión. Toda la parafernalia, todos los detalles religiosos pueden hacernos perder de vista lo importante. Siempre me ha llamado la atención una frase de McCandless Phillips, que no deja de ser impactante. Él dice: puedes tener religión sin conocer a Dios. Satanás no odia a la religión, ha inventado la mayoría de ella. Es cierto. Sí. Porque si la religión lo que nos hace es servir de cortina de humo, de distractor para que perdamos de vista lo esencial de la religión. ¿Qué es lo esencial de la religión? La conversión a Cristo. Nos convertimos a una persona, a Jesucristo, y no a una religión en particular, llámese católica, llámese evangélica, protestante o lo que quieras. Eso es lo importante, la conversión y la relación viva y cotidiana que el creyente está llamado con Él a sostener día a día. De nada sirve entonces, como a veces lo han hecho algunos evangélicos, cambiar una religión por otra, o cambiar una religión pagana, hablando de religiones que no caen dentro de la órbita cristiana, por la religión cristiana, en cualquiera de sus formas, que son católica, ortodoxa o protestante. Si ese cambio de rótulo, por el cual tú dejas de ser católico para convertirte en evangélico, no procede de una auténtica experiencia de conversión a Cristo, y de haber comenzado a experimentar de manera consecuente la relación que Cristo hace posible con el creyente, en virtud de su obra consumada en la cruz y en la resurrección, entonces creo que estás viviendo una religiosidad perjudicial, equivocada, desviada, distorsionada. Que la religión no sirva de distractor para estas cosas. El mismo pueblo de Israel, no hablemos de los atenienses, o de los griegos, o de los romanos, o de otros pueblos paganos, el mismo pueblo de Israel, el pueblo de Dios, era un pueblo religioso. Pero recordemos que el Señor les hace esta crítica en Isaías 29:13. El Señor dice: este pueblo me alaba con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración no es más que un mandato enseñado por hombres. Entonces, vemos que la misma Biblia emprende críticas contra las formas de religión distorsionadas, pero no condena necesariamente la religión. Lo que nos invita es a practicar una religión que tenga como esencia en el Evangelio, no el ritual, sino en conocer a Dios en la persona de Jesucristo y adorarlo sin tanta parafernalia, como lo dice Juan 4:23 al 24 en palabras del mismo Señor Jesucristo. Adorar a Dios en espíritu y en verdad, porque tales adoradores son los que Dios está buscando en este tiempo. Sí, una relación personal, definitivamente. ¿Es bueno entonces o es malo que un pueblo sea religioso? Depende de qué forma religiosa esté manifestando, ¿no? Digamos, los colombianos y los hispanohablantes en general, más bien los latinoamericanos, somos muy religiosos, pero nuestra religiosidad deja que desear. No se traduce en las obras, en los frutos que Dios anunció que deberían ser la marca de fábrica de una religión bien enfocada. Entonces depende de la forma de religión que tú experimentes. Pero yo creo, si me lo permiten, que es incluso preferible a veces tener una religión un poquito distorsionada o un poquito equivocada que no ser religioso. Me parece que lo que se está planteando hoy, que por el hecho de que hay formas de religión o de religiosidad que han traído más bien perjuicio o que no muestran el fruto correspondiente, debemos volvernos una sociedad sin religión. Me parece que es un remedio peor que el mal o la enfermedad que se quiere resolver. Así que mi respuesta para esto sería que no. Yo no creo que sea bueno no ser religioso. Puede que haya religiosidades mejores que otras, pero es preferible siempre que una nación sea religiosa. Es más fácil llegarle con la verdad a una nación o a un pueblo que está abierto a la espiritualidad, aunque profese una espiritualidad errada, pero que reconoce el mundo del espíritu. Es más fácil llegar y decirle: mira,
tú tienes esto a tu favor. Tú estás abierto al mundo espiritual, lo reconoces, pero tus creencias sobre el mundo espiritual son erradas, déjame corregirlas. Eso es mejor que llegarle a alguien que cree que la religión es un ateo. Sí, un ateo que piensa que la religión es un fósil, es un espécimen en vías de extinción y que hay que dejarlo atrás. Eso me parece, como te digo, que es peor que lo que se quiere resolver con esa actitud. ¿Es posible ser una buena persona sin ser religioso? Sí, es posible ser una buena persona sin ser religioso. Hay ateos y hay humanistas que condenan la religión, que tienen una ética, una moralidad medianamente satisfactoria, a veces lamentablemente mejor que la de algunos cristianos, hay que decirlo. Pero lo que quiero señalar aquí es que toda persona que niega la religión, que niega a Dios y que dice que no cree en nada de esto y pretende al mismo tiempo defender o promover una moralidad cualquiera, es una persona que se contradice a sí misma. Sí. La verdad es que no hay manera de sostener ningún sistema moral, ético, religioso, ningún sistema moral o ético sin apelar a la religión. Uh-huh. Si desechamos la religión, todo se vuelve cuestión de opiniones. Caemos en relativismo, caemos en multiculturalismo y todas estas ideologías que están haciendo tanto daño al mundo de hoy. Así que si un ateo es una persona moral, está siendo contradictorio con su ateísmo, porque el ateísmo hace que la moralidad no tenga ningún piso, se quede sin fundamento. Creo que era Fedor Dostoyevsky el que dijo que si Dios no existe, todo está permitido. Una de las cosas que se les critica a los ateos de hoy, a los llamados ateos del nuevo ateísmo, que son, a diferencia de los ateos del siglo XIX o los ateos de la modernidad, estos son ateos de la posmodernidad de los que vengo hablando, aquellos que se clasifican dentro de lo que se conoce como el nuevo ateísmo. Ellos son personajes que atacan la religión de manera virulenta, quieren descalificarla, pero quieren mantener la moralidad cristiana o la moralidad que surge de las religiones. Y eso es una contradicción a su propio ateísmo. Los ateos del siglo XIX eran más consecuentes. Nietzsche fue más consecuente. Él dijo, hemos matado a Dios y tenemos que sustituir la moralidad cristiana por la moralidad del superhombre. Creo que fue Russell también. Russell fue un ateo muy conocido del siglo XIX que dijo también que el ateísmo nos dejaba en una vida sin sentido. Sí. Creo que ellos fueron más consecuentes. Los de hoy no han entendido que su ateísmo no les brinda piso a ninguna moralidad. Pueden ser buenas personas, pero al serlo están contradiciendo su posición. ¿Cuál crees tú que sería la conclusión de este tema? La conclusión de este tema, sí, hay que concluirlo de alguna manera. Bueno, yo creo que la conclusión es que todos los seres humanos somos religiosos, de un modo u otro. Así no practiquemos la religión en los templos, somos religiosos. Todos tenemos huellas del comportamiento religioso. Aún el hombre ateo tiene algo en lo que cree. Precisamente eso en que cree es su Dios. Sí. Puede ser un ídolo desde la óptica cristiana. Yo creo que la disyuntiva de la vida humana no es ser religioso o no serlo. Yo creo que la disyuntiva es a que si vas a servir al Dios verdadero, vas a creer en el Dios verdadero o vas a creer en los ídolos. Elías lo dijo claramente. Se presentó ante el pueblo cuando derrotó a los profetas de Baal y Acera y les preguntó, ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo, pero si es Baal, síganlo a él, porque no hay otras opciones intermedias. No hay posibilidad de no alinearse. No hay grupo de los no alineados en el campo de la religión. Y creo que la conclusión es que la religión es buena si logra acercarte a Dios y verdaderamente promueve y te vincula con Dios en la persona de Cristo de manera más estrecha. Si tu religión tiene esa particularidad que siempre te conduce a Cristo, entonces creo que esa es una buena religión, porque va a producir fruto. Cuando tú estás en comunión con Cristo, Cristo transforma nuestras vidas de manera favorable. Pero la religión puede ser mala si se convierte en un distractor, en una cortina de humo que en vez de acercarte, de conducirte, de orientarte y de llevarte a Cristo, lo que hace es sustituir a Cristo en tu vida. Esa es la religiosidad que creo que los ateos
critican y que creo que los cristianos también debemos criticar. Claro. Debemos hacer causa común con los ateos al criticar esta forma de religión y estar revisando en nuestra propia vida, nuestra conducta, nuestras disciplinas, para ver si estamos llevando adelante la verdadera religión, esa de la que el Señor dijo que muestra fruto, que no se caracteriza por los ritos y las doctrinas perfectas, sino por atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, es decir, por mostrar frutos y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Creo que esta es, en la pluma de Santiago, la mejor descripción sintética de lo que es el cristianismo práctico. Sí, qué bendición. ¿Y qué es exactamente la cultura? Cultura es una palabra que todos conocemos. Muy pocas personas no la han oído y no creen saber lo que significa. ¿Y por qué digo creen saberlo? Porque con la palabra cultura, como con otras similares que oímos tanto, que ya nos familiarizamos con ellas, pero no nos hemos detenido a considerar lo que significan. Entonces nos pondrían en aprietos si nos preguntaran qué significa la cultura. Por eso lo primero es definirla. Nosotros ya habríamos tratado este tema en el formato anterior, ¿no? En el formato de una hora ya teníamos un programa sobre esto, pero como estamos en nuevo formato, creo que vale la pena volver a tocarlo de manera más sintética. Bueno, ¿qué es cultura? A mí la definición de cultura que más me gusta es la que da el pensador español José Ortega y Gasset. Él dice que cultura es todo aquello de artificial que hay en el hombre. Es decir, todo aquello que no nos viene dado en la naturaleza virgen. Todo aquello que involucra un valor agregado, un trabajo por parte del ser humano. Eso es cultura. La cultura no es algo tan ajeno a nosotros, no es un tema para discutir en la academia. Los cristianos estamos todos los días confrontados con la cultura. Por ejemplo, yo suelo utilizar esta ilustración. Todos estamos vestidos, todos tenemos hoy, los oyentes, nosotros estamos con una vestimenta, con una ropa determinada. Ahí la ropa es un producto cultural. ¿Y por qué? Porque la ropa es algo artificial, no es algo natural. No venimos al mundo vestidos, venimos al mundo desnudos. Por lo tanto, la ropa es un producto cultural y no es tan ajeno a las reflexiones cristianas. La cultura, miren, hay temas tan debatidos, tan cotidianos de la práctica cristiana, como por ejemplo, establecer si el baile, si la música secular, o si las mismas bebidas alcohólicas o los avances tecnológicos tales como internet y demás están permitidos o prohibidos para los creyentes. Y resulta que todo lo que acabo de mencionar, baile, música secular, bebidas alcohólicas, internet, tecnología, son productos culturales del hombre. Así que reflexionar sobre la cultura y sobre la manera en que nos debemos involucrar o hasta dónde nos involucramos en ella o si nos podemos involucrar en ella, son asuntos que nos conciernen a los cristianos, porque la cultura nos toca, nos guste o no, nos guste la palabra o no, es algo con lo que lidiamos todos los días. Así que pienso que no es una discusión que no tenga relevancia o importancia para la vida práctica de los cristianos. La tiene, y la tiene mucho. Con eso te respondo entonces. Sí, cultura es todo aquello de artificial que hay en el hombre. Sí. ¿Debemos los cristianos entonces marginarnos de la cultura para no contaminarnos de ella? Porque pues está en todos lados, hace parte de nuestra vida, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que pretenden algunos grupos cristianos fundamentalistas. Ellos han satanizado la cultura, han creído que todo lo que el mundo, sobre todo la cultura secular, la cultura que está más allá de la iglesia, es del diablo y no se involucran con ella y quieren marginarse de la cultura. Es imposible, primero que todo. Te voy a decir eso. Esa es mi primera respuesta. Sí. Es imposible. No se trata tanto de si deban los cristianos marginarse o no de la cultura, se trata de que ni siquiera es posible. Así que no voy a decirte si deben o no deben hacerlo. No se puede. Y no se puede porque el ser humano fue creado para hacer cultura. Si no participamos en la cultura del mundo, que puede ser una posición de algunas iglesias, de todos modos somos seres culturales. En la iglesia hacemos cultura, tenemos música cristiana,
tenemos alabanza, tenemos poesía, tenemos libros cristianos, tenemos una cantidad de productos que nuestra fe también genera y crea. Entonces, no es posible vivir al margen de la cultura, a no ser que quieras ser el buen salvaje, que vives en comunión con la naturaleza, que vives debajo de los árboles o en las cuevas o qué sé yo, y vistiendo a lo sumo un taparrabo. Esa sería la única manera de marginarse de la cultura, vivir como animales prácticamente. Pero el ser humano no fue creado para vivir como animal. Hay un pasaje en la Biblia que se le conoce técnicamente en teología como el mandato cultural. Es decir, el pasaje en el cual Dios ordena, manda al ser humano a hacer cultura. Así que marginarnos de la cultura no es una opción para nosotros, porque Dios nos ordenó que hiciéramos cultura, y tratar de hacerlo es desobedecer a Dios. Vivir como los salvajes, tal vez no es lo que Dios quiere, sí. Porque Él nos puso, dice la Biblia que en Génesis 2.15, que es el pasaje que te digo que se conoce con el nombre del mandato cultural, dice que Dios puso a Adán, tomó al hombre, era Adán, y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Es decir, para que tome lo que Dios le dio en la naturaleza, lo cultive, lo transforme mediante su trabajo, lo transforme en algo diferente. Cultivar y cuidar son los dos verbos que dan origen etimológicamente a la palabra cultura. Con eso te digo todo. Entonces yo pienso que los cristianos que creen que pueden marginarse de la cultura, que deben marginarse de la cultura primero para mantenerse limpios y sin contaminación, y que creen de manera ingenua que pueden hacerlo, están equivocados. Primero, porque no debemos hacerlo, y segundo, porque así quisiéramos, no podemos hacerlo. La cultura es parte de la condición humana. De hecho, la cultura es una manera en la cual nos expresamos los seres humanos. Y si no afectamos la sociedad también a través de la cultura, en el arte, en la música, en la poesía, con cosas que puedan edificar y puedan ser de bendición para las personas, las películas, el cine, pues es una manera de dar testimonio y afectar y evangelizar a través de nuestra cultura. Sí, hay grupos fundamentalistas cristianos tan extremos y tan irreales, tan alejados de la realidad en esto, que pretenden, por ejemplo, que imponen a los miembros de sus iglesias cosas que suenan risibles, como por ejemplo no ir al cine. No pueden ir al cine porque es pecado. ¿Sabes por qué? ¿Y sabes en qué lo fundamentan? En el Salmo 1, sí, que dice que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sí. Hágame el favor. Dicen entonces que esto es contravenir el Salmo 1, que dice que no podemos sentarnos en silla de escarnecedores, y eso es absurdo. Eso brinda a los detractores del cristianismo argumentos para señalarnos y para reírse de nosotros. Creo que debemos evitar estas cosas, porque esto no es lo que el Señor quiere. Y por eso a veces nos señalan de locos. Estamos utilizando aquí el micrófono. Delson aquí en el máster está grabando el programa en un disco duro. Todo eso son productos culturales. Después se saca mediante las ondas radiales y la gente lo puede sintonizar esta tarde. Estamos grabando hoy martes en la mañana, y también por internet. Todos esos son productos culturales. Sí, claro. Utilizados. Este programa. Claro, utilizados. Cada programa de esta emisora hace parte de la cultura. Para la causa de Dios. El Señor dijo por allá en Romanos: no te dejes vencer por el mal, antes vence con el bien el mal. Nosotros debemos utilizar la cultura, así Satanás haga mal uso de ella. Nosotros no podemos marginarnos de ella por el hecho de que Satanás haga mal uso de ella y que presuntamente la contamine, y como está contaminada no podemos tocarla. No, nada de eso. Debemos contrarrestar los malos usos que Satanás hace de los productos culturales, haciendo buen uso de ellos. Sí, hay que tener en cuenta todas estas cosas, porque vivimos en el mundo. No somos del mundo, pero vivimos en el mundo. Redimir la cultura significa resolver los problemas que la afectan. Redimir la cultura es una buena manera de indicar cuál es el deber que los cristianos tenemos en relación con la cultura. Redimir es lo que Cristo vino a hacer con la humanidad. Él no nos desechó. La humanidad, los seres humanos, somos seres paradójicos. En nosotros
Por causa de la creación de Dios existe lo mejor. Lo mejor de la creación está en cada uno de nosotros. Porque Dios dijo que nosotros somos la corona de la creación material de Dios. Que Él puso en nosotros su imagen y su semejanza. Pero por causa de la caída, los seres humanos contenemos también lo peor de la humanidad. En nosotros está lo mejor y lo peor de la humanidad. Somos seres paradójicos, somos una suma de contradicciones ambulantes. Pero ¿qué hizo Dios cuando el ser humano cayó? Muy bien hubiera podido desecharnos, borrar todo, exterminarnos y arrancar de ceros. Pero no lo hizo así. Él consideró que el ser humano, a pesar de su condición caída, de su condición paradójica y contradictoria, tenía todavía elementos rescatables. Su imagen y su semejanza todavía estaba presente y valía la pena restaurarla. Y por eso pagó el costo para redimirnos. Lo mismo debemos aplicar a la cultura. Los cristianos no estamos ni para marginarnos, ni para condenar a ultranza la cultura como si todo en ello fuera mala. Estamos para redimirla. Creo que ese es el norte a seguir, el camino que los cristianos debemos emprender en cuanto a la cultura. No marginarnos de ella, sino participar de ella de manera crítica, redimiendo los aspectos de la cultura que se pueden redimir. Sí, o sea que es imposible el querer de pronto aislarnos del mundo, porque nos hace pecadores. Entonces, ¿es un deber del cristiano aislarse de la cultura secular? No, para nada nos podemos aislar de la cultura secular. Hemos visto ya... Que nos contamina. La palabra de Dios dice que nosotros no somos del mundo. Pero hemos dicho que el cristiano no se puede marginar de la cultura en general, porque la misma iglesia hace cultura. La pregunta tal vez que tú me quieres plantear es si podemos aislarnos dentro de la cultura eclesiástica, crear nuestra propia cultura y dejar de lado la cultura secular. Eso tampoco es posible, ¿sabes? Puede parecer algo más viable, porque decimos creamos en nuestras iglesias nuestra propia cultura y con ella nos quedamos dentro de ella y hacemos nuestros propios productos culturales y nos marginamos del mundo, pero ese aislamiento tampoco lo respalda la Biblia. Pero eso tiene como tintes más de secta. Sí, terminamos desobedeciendo muchas de las cosas que el Señor dice. Por ejemplo, el Señor dijo que nosotros, aunque no somos del mundo, estamos en el mundo. Tú lo mencionaste hace un momento. Y también el Señor dice que nosotros estamos en el mundo para ser luz del mundo. Debemos iluminar al mundo, así que no podemos marginarnos del mundo. Tenemos que hacer de algún modo presencia en él. Tenemos que participar de la cultura secular para poder iluminarla. Si nos aislamos de ella, ¿cómo la iluminamos? ¿No dice también la Biblia que no se enciende una luz para ponerla debajo de un cajón, sino para ponerla en la repisa y que alumbre a todos los hombres? Sí. Y el Señor dice que la iglesia es como una ciudad asentada sobre el monte, que todos pueden ver. Así que creo que todos estos pasajes van en contra de ese aislamiento que algunos cristianos quieren llevar a cabo de la cultura secular. Además, el apóstol Pablo en cierta oportunidad también le salió al paso a la creencia que muchos cristianos tienen de que podemos aislarnos de la cultura del mundo. En la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 5 de Primera de Corintios, el Señor dice lo siguiente, aclarando un malentendido que se había presentado en la iglesia de Corinto, que es el mismo malentendido que se presenta en muchas iglesias hoy. Dice en el versículo 9, por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni a los avaros, estafadores o idólatras. En tal caso tendrían ustedes que salirse de este mundo. Pero en esta carta quiero aclararles, aquí está la corrección que el apóstol hace al malentendido, que no deben relacionarse con nadie que llamándose hermano, sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. Te lo voy a decir de manera más sintética. Pablo está diciendo que la iglesia no debe salirse del mundo, que no debemos sacar a la iglesia del mundo, pero lo que sí debemos es sacar al mundo de la iglesia. Sí. Eso es otra cosa. Pero la iglesia no se puede salir del mundo. Pablo está diciendo aquí cómo se les ocurre que esa era la interpretación de lo que yo les dije. No puede ser de este modo porque eso es algo imposible. No podemos vivir en barrios de cristianos, no podemos generar o crear centros comerciales para cristianos, autopistas para cristianos. Eso es imposible, no lo vamos a lograr nunca. Siempre vamos a tener que tener un contacto con la cultura secular, que es el contacto que Dios quiere que tengamos para iluminarla, para orientarla y para redimirla, que es lo que tú dijiste
en un momento dado. Sí. ¿Qué podemos concluir sobre este tema? Bueno, yo creo que podemos concluir sobre este tema que la cultura no es mala ni buena. La cultura era buena en un principio. Cuando Dios puso a Adán en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara, el potencial que la cultura tenía era todo bueno. Pero después de que Dios da esa instrucción, viene la caída. Y la cultura se vuelve ambigua. Oído esa palabra. ¿Qué es ambiguo? Ambiguo es algo confuso. Ambiguo es algo en lo que se mezclan elementos buenos y malos de manera indiferenciada. Ambiguos son los tonos grises en los cuales es difícil a veces ver qué es blanco y qué es negro, porque todo está como tan entremezclado que se ve gris. Pues la iglesia tiene que tener la capacidad de penetrar en esos tonos grises y ubicar dónde hay cosas blancas que hay que rescatar y redimir. Y desechar lo negro, desechar lo que no está de acuerdo con el Evangelio y con la verdad revelada en Jesucristo. Pero para eso tenemos que penetrar allí en la cultura, tenemos que someter a un juicio crítico la cultura para ver qué hay de rescatable en ella. Esa es la palabra. La cultura no es buena ni mala, es ambigua. Como ambiguo es el ser humano que la crea. Y los cristianos entonces estamos llamados, una vez nos convertimos y Dios nos redime del poder del pecado, sin que seamos perfectos, tenemos que empezar a llevar a cabo esa labor de identificar los aspectos rescatables que hay en la cultura para redimirla. Como cristianos, pienso que tenemos que llegar a la conclusión de que debemos hacer cultura. Es nuestra responsabilidad afectar el mundo haciendo cultura. Sí, bajo los principios y los parámetros del reino de Dios. Esa es la manera de contrarrestar. La iglesia debe meter como una cuña, una punta de lanza en la cultura del mundo para condenar lo que en ella sea condenable, para combatirlo y para corregirlo. Y ser como el Señor lo dice, que el reino de los cielos es como un poco de levadura. Es la única referencia favorable que hay en los evangelios a la levadura. Casi todas las referencias que hay en la Biblia a la levadura son negativas, pero esta es positiva. El Señor dice que el reino de los cielos es como alguien que echa un poquito de levadura y que al final fermenta toda la masa. Entonces, lo que debemos hacer es no menospreciar lo que podemos hacer cuando participamos de la cultura del mundo, sembrando la semilla del Evangelio mediante la evangelización, la argumentación, la buena utilización de los productos culturales. Sí. No sabemos el alcance que puede tener eso. Es la levadura que estamos poniendo allí y que Dios tiene la capacidad para hacer que termine fermentando mucho más allá de lo que nosotros teníamos presente o podíamos imaginarnos cuando hicimos este esfuerzo. Cuando uno habla de la cultura, pues también podemos ver que tenemos que entregarle a nuestros hijos un mundo diferente, un mundo lleno de valores y trastocado pues por las cosas de Dios en todas las áreas. Si eres abogado, economista, si eres panadero, zapatero, tenemos que hacer cultura en todo lo que nos rodea. Algunos han dicho que el cristianismo es una contracultura. Ese es un señalamiento que se le ha hecho. La gente del mundo, ellos dicen que el cristianismo es una contracultura porque sí, en muchos aspectos va en contravía, sí, claro, con la cultura secular. Pero yo quiero aclarar un poquito eso. El cristianismo no es una contracultura. El cristianismo es la verdadera cultura que Dios tenía en mente cuando crea al género humano. Lo que es contracultural no es el evangelio. Lo que es contracultural es la cultura secular del mundo que se opone al evangelio. No debemos permitir que nos tachen de contracultura. Contracultura son todas las formas de expresión que el mundo busca promover para facilitar el pecado y todo este tipo de cosas. Eso sí es contracultura, porque la cultura originalmente Dios la estableció para que cultiváramos y cuidáramos su creación, y nosotros no estamos cultivándola sino explotándola y destruyéndola. Muchas de las expresiones culturales de hoy son autodestructivas. Por ejemplo, un argumento, aunque no es el tema de hoy, pero tenemos una conferencia a propósito del fin de semana en el auditorio de nuestra iglesia, acá sobre La Roca. Para los que quieran asistir, vamos a estar con una conferencia sobre la teología gay, sobre cómo hay algunas personas del
de la agenda gay que quieren justificar la homosexualidad desde la Biblia. Vamos a tomar esos argumentos y a desmentirlos y a mostrar cómo son engañosos. Pero me refería precisamente a la pretensión de justificar el matrimonio, el mal llamado matrimonio igualitario o matrimonio homosexual y la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo. Eso, ¿por qué lo combatimos los cristianos? Por muchas razones, pero una de ellas es que consideramos que eso es autodestructivo, que al final los mismos que promueven estas cosas van a lamentarlo por el estado de cosas al que nos conduce aceptar este tipo de organizaciones sociales. Esto es autodestructivo. Quien lo promueve, si llegara a triunfar, al final lamentaría haber triunfado, porque estas son cosas que al final se vuelven contra la persona, se vuelven contra sus cultivadores. Por eso es que también creemos que los valores de la cultura secular son contraculturales realmente. No es el cristianismo, es el que es una contracultura. Es la cultura secular, porque promueve cosas que al final van a terminar socavando y destruyendo las mejores cosas que la humanidad ha logrado construir a lo largo de la historia. Sí, definitivamente. Es ser luz en medio de tinieblas y que los que no conocen de Cristo se conviertan a Él, que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos, como también lo dice la Biblia. Mira, yo quería añadir algo más en este tema. Tú me hiciste una pregunta que me quedó allí como a medias y yo sabía que había algo que debía retomar. ¿Cuál? Tú me preguntaste que redimir la cultura, ¿qué significaba? ¿Significaba resolver los problemas que la afectan? No es resolverlas. Esa fue la última pregunta que me hiciste, creo. Y es amansar los problemas. A mí me gusta establecer esta diferencia porque a veces los cristianos entramos de manera con muchas expectativas a redimir la cultura, y eso está bien, que lo hagamos con entusiasmo, con empeño, con perseverancia. Pero tenemos que reducir nuestras expectativas porque los problemas del mundo son tan complejos que así los cristianos participemos de manera masiva, nuestra influencia no logrará resolverlos. Nuestra influencia apenas logrará amansarlos. Es decir, no podemos, hasta que Cristo venga, resolver todos los problemas que afectan a la humanidad. Pero sí podemos bajarles un poco el tono y no perder el sueño por ellos. Tal vez no resolvamos el problema del aborto, de los abortos masivos que practica la sociedad actual, la sociedad occidental, pero sí podremos evitar tal vez que algunas niñas que están pensando abortar, aborten. Eso es lo que me refiero cuando te digo que contribuye a amansar los problemas. Nicolás Gómez Dávila era un filósofo colombiano que dijo esta frase. Él tiene unos aforismos muy, muy profundos, y uno de ellos es esto: la sabiduría no consiste en resolver problemas, sino en amansarlos. El cristiano debe ser sabio. El cristiano debe entender que su participación en la cultura y su intento de redimirla no va a lograr resolver muchas de las problemáticas, y que los candidatos, por ejemplo, cristianos, que ojalá haya candidatos cristianos en la política, no podemos creer que ellos van a resolver todas las problemáticas. Ellos no son la panacea. La única panacea y la única resolución definitiva para nuestras problemáticas es el reino de Dios, cuando sea instaurado por el Señor Jesucristo en su segunda venida. Pero que eso no nos desanime. Participemos de la cultura de tal manera que hasta donde nos sea posible podamos amansar los problemas, aunque no logremos resolverlos. Sí, definitivamente. Nos queda hoy por tratar entonces el tema de Cristo y la ciencia. Les recuerdo algo que se me había pasado el martes, pero ayer ya lo recordamos, y hoy, antes de iniciar, les informo nuevamente. Es la conferencia sobre la teología gay que tendrá lugar este sábado a las 2 de la tarde, auditorio principal de la iglesia Casa sobre la Roca, en la avenida Novena, con calle 103, esquina, costado occidental. Todos los que quieran escuchar y encontrar argumentos para rebatir a los teólogos de nuevo cuño que están tratando de justificar el homosexualismo, la homosexualidad y todo lo que está relacionado con ella desde la Biblia, los esperamos entonces para que podamos salir al paso a estos argumentos que están
haciéndole a algunas personas, moviéndole el piso a algunas personas. Sí. Vamos entonces a nuestro programa, a nuestro tema, y es Cristo y la ciencia. ¿Es verdad que el cristianismo y la ciencia no se llevan bien? Esa es una creencia popular que el pensamiento moderno divulgó y que muchos han terminado creyendo. No es cierto, categóricamente. No es cierto que el cristianismo y la ciencia no se lleven bien. Lo que pasa es que quienes difunden esta idea, como la ciencia hoy tiene tanta autoridad, como la ciencia hoy hemos visto que tiene resultados para la vida cotidiana, nos ha brindado confort, tecnología. Entonces la ciencia tiene mucho prestigio y mucha respetabilidad. Y quienes promocionan esta idea, quienes la divulgan, lo que quieren es desprestigiar al cristianismo, porque como la ciencia tiene tanto reconocimiento, nadie está dispuesto a cuestionar la ciencia. Al plantear que la ciencia y el cristianismo no se llevan bien, lo que ellos procuran es desprestigiar al cristianismo, porque nadie estaría dispuesto a apostar en contra de la ciencia. Pero ese es un error, como te digo. No es cierto que el cristianismo y la ciencia no se lleven bien. Se llevan bien. No están en bandos opuestos, están en el mismo bando cuando entendemos correctamente este tema. Así que debemos quitarnos de la cabeza esa idea. No hay enemistad natural entre el cristianismo y la ciencia. Eso es un producto de los últimos siglos, 2 últimos siglos tal vez. O sea, la humanidad lleva 20 siglos después de Cristo y todos los siglos anteriores al cristianismo, y en los 20 siglos de historia del cristianismo, limitémonos a ellos, la ciencia y el cristianismo se llevaron muy bien. Esa enemistad que han querido plantear entre ambos es reciente, es de 2 siglos hacia acá y no es real, no tiene fundamento real. Como te digo, es una estrategia del pensamiento secular para desprestigiar al cristianismo, aprovechando el prestigio que la ciencia ha ganado en el mundo actual. Y resulta que no tenemos que escoger entre cristianismo y ciencia. Cuando escogemos el cristianismo, estamos también escogiendo la ciencia. De hecho, se puede practicar un mejor cristianismo con más convicción si tenemos en cuenta también lo que la ciencia nos ha dicho acerca del funcionamiento del mundo. Sí, en el ambiente evangélico satanizamos todo, incluyendo la ciencia. La ciencia es un producto cultural más, ¿no? Sí. Ahora que hablamos ayer de la cultura, bueno, aquí nos estamos enfocando en un producto cultural muy particular que es la ciencia. Y al satanizar la cultura, entonces la gente termina satanizando también todas sus manifestaciones, entre ellas la ciencia. Así que creo que este es un tema derivado del de ayer, pero que merece tratamiento aparte, como lo estamos haciendo en este momento. Sí. ¿Tú crees que el cristianismo terminaría siendo un estorbo para el desarrollo de la ciencia en sí misma? No, el cristianismo no es un estorbo. Algunas formas de cristianismo. Porque el cristianismo debería enriquecer. Claro. Algunas formas de cristianismo se convierten en un estorbo para la ciencia porque condenan la ciencia. Lo hablamos en el programa del martes, cuando hablábamos de la religión, de los grupos fundamentalistas, que a veces promueven una religiosidad de carácter fanático en el sentido peyorativo de la palabra, ¿no? Porque si lo que la gente quiere decir por fanático es alguien comprometido con una causa, creo que los cristianos debemos ser, en este sentido, todos fanáticos. Pero no es ese el sentido auténtico de la palabra fanático. La palabra fanático lo que indica es alguien que está dispuesto a matar por sus ideas. Los cristianos debemos estar comprometidos con la causa cristiana al punto de estar dispuestos a morir por ellas, pero no matar por ellas. Y cuando hablamos de la religión y de los fanatismos que promueven, hablamos del fundamentalismo. Y aquí llego al grupo que sí creo que hay que identificar, que se ha levantado como un estorbo para el desarrollo de la ciencia. Las iglesias fundamentalistas condenan la ciencia, no la promueven y no la toman en consideración. Solamente estos sectores del cristianismo podríamos decir que han constituido estorbos
para el desarrollo científico, pero eso es algo más bien excepcional, porque mira, te puedo decir algo que invito a que cualquier oyente lo verifique a ver si no es cierto. Los logros de la ciencia actual se deben a un selecto grupo de devotos creyentes cristianos en la época moderna, cuya fe y cuyo conocimiento de la Biblia los impulsó a investigar la manera en que la inteligencia de Dios se revela también en la naturaleza y en el universo en general. No olvidemos que la Biblia nos hace una invitación a que hagamos ese ejercicio. ¿Cuándo lo hace? Cuando dice, por ejemplo, el Salmo 19, versículos 1 al 4, los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento proclama la obra de sus manos. Un día comparte al otro la noticia, una noche a la otra se lo hace saber, sin palabras, sin lenguaje, sin una voz audible. Por toda la tierra resuena su eco, sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Y el apóstol Pablo ya en el Nuevo Testamento se refirió a este mismo asunto en el primer capítulo de la Epístola a los Romanos, desde el versículo 19, cuando dice: me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Aquí lo tenemos, dos invitaciones, entre muchas otras, que la Biblia nos hace a que investiguemos, a que estudiemos la naturaleza, y veamos que también en ella se revela la gloria de Dios. La inteligencia de Dios se revela en las cosas creadas. Así que el investigador, el científico, que va a estudiar metódicamente la naturaleza y ver o descubrir sus leyes, va a llegar a la convicción de que Dios es real, de que esto no se puede explicar sin referencia a Dios. Los primeros científicos de la era moderna eran precisamente cristianos convencidos que emprendieron este desafío. Se comprometieron a investigar la naturaleza y mediante sus investigaciones ellos sentaron las bases en las que se apoya todo lo alcanzado por la ciencia moderna, que hoy por hoy es practicada por un gran número de científicos, ya no tanto ateos, pero sí agnósticos y un poquito escépticos, que pretenden descalificar a la religión y sacar a Dios del cuadro cuando le deben mucho a ella, porque las bases para su investigación actual se la deben a los cristianos. No es cierto entonces que el cristianismo es por sí mismo un estorbo. El cristianismo fundamentalista tal vez lo sea, pero el cristianismo en general, como tal, ha sido un impulso, ha sido el gran impulsor de la ciencia moderna. Sí. Entonces, ¿de dónde provienen todas esas prevenciones que los cristianos tienen hacia la ciencia? Provienen de que hay una mala ciencia. La Biblia nos advierte también sobre la mala ciencia. El apóstol Pablo, cuando le escribió una de sus epístolas a Timoteo, le dijo: cuídate de los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Es decir, que hay mucho que pretende ser científico, pronunciamientos, investigaciones, proyectos que pretenden ser científicos, que tienen las apariencias de ciencia, pero no lo son realmente. Y Pablo le advierte a Timoteo no sobre la ciencia, le advierte sobre la falsamente llamada ciencia, un conocimiento que pretende tener fundamento en investigaciones probadas, pero que no lo tiene realmente cuando uno lo mira con cuidado. Entonces, a raíz de pronunciamientos que sectores de la ciencia han hecho, que van en contra de doctrinas cristianas, eso ha generado en los cristianos cierta prevención hacia la ciencia. Pero los cristianos no han reparado en que esas prevenciones no deben ser dirigidas contra la ciencia, sino contra esas formas distorsionadas de ciencia, contra la pseudociencia, que se pretende hacerse pasar por ciencia sin serlo. Claro, nuestras prevenciones hacia ellas están plenamente justificadas y debemos combatir esos pronunciamientos que pretenden ser científicos sin serlo, pero eso no significa condenar a toda la ciencia como un todo. Yo utilizo, en más de una oportunidad lo he hecho aquí, tal vez algunos oyentes lo recuerden, una figura gráfica muy ilustrativa para mostrar lo que el cristiano tiene que hacer al respecto. No podemos arrojar el agua sucia con el bebé adentro. Uh-huh. Es una expresión muy popular, sí, para indicar que cuando tú bañas a un bebé en una tina, el bebé está sucio.
el agua queda sucia. Tú tienes que arrojar el agua sucia lejos, pero antes de hacerlo tienes que sacar al bebé limpio y ponerlo a un lado antes de arrojar el agua sucia. Nos pasa algo similar con temas como la cultura, temas como la ciencia, como la filosofía. Por el hecho de que hay expresiones culturales malas, perversas, contrarias al Evangelio, o pronunciamientos de presuntos científicos que contrarían las verdades bíblicas, entonces nosotros creemos que toda la ciencia y toda la cultura son malas. No, botemos el agua sucia, combatamos el agua sucia, pero rescatemos el bebé que hay adentro. La ciencia es buena y el cristiano no se puede marginar de ella. El cristiano, al igual que lo hablábamos sobre la cultura ayer, tiene que estar interesado en los temas científicos, tratar de estar al día. Si no se es un científico, por lo menos en un nivel satisfactoriamente solvente en el campo de la cultura general sobre lo que la ciencia está descubriendo, justamente para no dejarnos meter gato por liebre. Sí, claro. Porque la ciencia nos procura meter gato por liebre a veces, y por eso nosotros debemos estar allí para separar el agua sucia y retener al bebé. Entonces, no es cierto que los cristianos tengamos que estar en contra de la ciencia, que debamos combatir a la ciencia. Combatimos la mala ciencia, pero no la ciencia en general. ¿Y qué hacemos cuando la ciencia contradice lo que la Biblia dice? Sí, bueno, sí, ¿qué hacemos en esos casos en que la mala ciencia recibe mucho despliegue, en que hay pronunciamientos de la mala ciencia que han ganado mucha fuerza y que ya se han vuelto prácticamente hechos suscritos por todas las personas? Una de ellos, tengo que decirlo, es la teoría de la evolución, por ejemplo. Tuvimos una conferencia recientemente sobre esto. La teoría de la evolución se ha vuelto el caballo de batalla, el caballo de Troya que utilizan los ateos para introducir su ateísmo en el campo de la ciencia. Y la teoría de la evolución es una teoría que no ha sido verificada de manera cabal. Se ha demostrado que hay microevolución, pero la macroevolución sigue siendo algo que dista de ser algo probado. Entonces, ante este tipo de pronunciamientos, ¿qué debemos hacer los cristianos? De acuerdo. ¿Qué hacemos cuando algún pronunciamiento científico recibe mucha divulgación y ese pronunciamiento va en contra de lo que creemos los cristianos? Creo que ahí debemos darle más crédito a la Biblia. Los cristianos, cuando hay un conflicto entre un pronunciamiento presuntamente científico, y enfatizo lo de presuntamente, porque no creo que realmente lo sea, pero cuando hay un conflicto entre un pronunciamiento presuntamente científico y la Biblia, nosotros nos quedamos con la Biblia y esperamos. El tiempo finalmente le dará la razón a la Biblia. Ha habido muchos casos en ese sentido en la historia, y por eso los científicos hoy son mucho más cautos cuando hacen pronunciamientos, porque han quedado en ridículo al hacer afirmaciones que después tienen que corregir. La ciencia es una disciplina provisional, se está corrigiendo, el avance de la ciencia a veces tiene que hacer correcciones a pronunciamientos anteriores. Por eso los pronunciamientos científicos nunca son absolutos, pero los pronunciamientos de la fe sí son absolutos. Cristo ya redimió a la humanidad. Él dijo en la cruz: consumado es. Eso no tiene vuelta de hoja, eso no tiene reverso. Por lo tanto, confiar en la obra hecha por Cristo a nuestro favor es sabio. Eso es más sabio que confiar en lo que la ciencia dice. Cuando hay conflicto entre ambos, démosle crédito a la Biblia. Sí. Y esperemos que esos pronunciamientos se decanten, pasen el impacto inicial, y veremos al final qué es lo que queda de tanta laraca por descubrimientos presuntamente científicos que contradicen la Biblia y que al final muestran estar equivocados. ¿Son compatibles entonces la ciencia y el cristianismo? Son plenamente compatibles. Son compatibles porque, mira, ambos tienen el mismo objetivo. Te voy a decir cuál es. Tanto la ciencia como la teología buscan la verdad. Sí, claro. Ambos se ocupan de la verdad. Que lo hagan desde diferentes frentes, la estudien desde diferentes horizontes, es otra cosa. Pero la verdad al final es una sola. Entonces, por donde quiera que tú la mires, vas a llegar a lo mismo. Vas a llegar al centro de la verdad que es Cristo, el Logos, el Verbo de Dios hecho hombre por nosotros. Bueno, pues entonces son plenamente compatibles. Ambas deberían hacer causa común. Deberían hacer causa común
¿Para qué? Para identificar tanto la mala ciencia como la mala teología. Creo que si la buena ciencia y la buena teología, porque también hay mala teología, tengo que decir. Sería un buen equipo, ¿no? Es un buen equipo, claro. La buena ciencia y la buena teología deberían hacer equipo y causa común. ¿Para qué? Para continuar adelante en el propósito de conocer, descubrir y poder comprender cada vez más la verdad. Y no solamente en ese propósito, sino en el propósito de que juntas identifiquen los malos ejercicios de la teología, los malos ejercicios de la ciencia, los señalen, los denuncien, los condenen y los pongan en evidencia ante la comunidad para que sepamos que muchos pronunciamientos teológicos y científicos no están basados en la verdad. No todo lo que es ciencia es veraz, no todo lo que es teología es veraz. Hay buena teología, hay buena ciencia, pero hay malas en ambos sentidos. Así que creo que son plenamente compatibles. Sí. Ambas. ¿Qué conclusión tendrías tú sobre este tema? Pues yo la conclusión que tengo es que los cristianos debemos estar más interesados en los temas de ciencia. Por supuesto, sin descuidar el estudio que hacemos de la Biblia, ¿no? La Biblia siempre debe ser lo que ocupe nuestra atención, nuestra principal atención y nuestro principal estudio, pero debemos interesarnos también en la ciencia, porque mira, uno de los pronunciamientos, si pudiera decirse un poco proféticos, que hizo un científico fue el de Louis Pasteur. Louis Pasteur, creo que a él es a quien le atribuyen esta frase más comúnmente. Louis Pasteur dijo: un poco de ciencia aleja de Dios, mucha ciencia acerca a Dios. Qué bueno. Eso parece haber sido un pronunciamiento profético. ¿Por qué? La ciencia comenzó a desarrollarse a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX de una manera que nunca se había visto. Y la ciencia, cuando adquirió mayoría de edad y se vio con tanto potencial y con tanta proyección, renegó del cristianismo, se alejó de Dios. Y así transcurrió casi todo el siglo XIX y buena parte del siglo XX, pero en el siglo XX la ciencia se desarrolló todavía más. Y ese desarrollo de la ciencia lo que hizo fue que la ciencia tuviera que retornar a Dios, porque hay muchas cosas que la ciencia está descubriendo no tienen respuesta, que no se pueden explicar sino por referencia a Dios. Entonces lo que Louis Pasteur dice fue cierto. Al comienzo la ciencia llegó a su adolescencia y creyó que se podía emancipar y se envaneció y se podía desembarazar del cristianismo y pretendió alejarse, pero como el hijo pródigo al final está regresando, porque la mucha ciencia nos acerca de nuevo a Dios. No olvidemos también que hay declaraciones de científicos emblemáticos, por ejemplo, Albert Einstein. Albert Einstein es el científico por excelencia del siglo XX, y él hacía pronunciamientos como el que voy a leer. La ciencia sin religión es coja, la religión sin ciencia es ciega. Albert Einstein está aquí diciendo que son disciplinas que se complementan, que no tenemos por qué estar en contradicción. Y él, que fue un estudioso del orden milimétrico que se observa en el universo con todas sus leyes, ese orden que se manifiesta en todas las elegantes y complejas leyes matemáticas que nos permiten comprender su funcionamiento, él, para explicar este hecho, también dijo otra frase famosa. Él dijo: Dios no juega a los dados. Dios no deja las cosas al azar. En este universo las cosas no funcionan por azar. Él no se equivoca. Hay un orden establecido por una mente superior. Así que si muchos creen que Albert Einstein es el científico más emblemático de nuestros tiempos, tendríamos que considerar todos estos pronunciamientos, si no a favor del cristianismo, porque tampoco voy a decir que haya sido cristiano, ni mucho menos, sí a favor de Dios, de la existencia de Dios y de la religión. Los cristianos podemos aprovechar esto para promover nuestra fe. Albert Einstein también fue el que dijo algo que ya comentamos en un programa que hicimos sobre los milagros. Él dijo: solo existen dos maneras de vivir la vida. Una es como si nada fuese un milagro y la otra como si todo lo fuera. Amén. Y yo creo que los cristianos lo que hemos hecho, los creyentes lo que hemos hecho es vivir la vida como si todo fuera un milagro. Nos maravillamos del funcionamiento de las cosas, no perdemos el sentido de asombro que a veces lamentablemente algunos científicos pierden cuando conocen un poquito el funcionamiento de las cosas. Se ha querido plantear también en ocasiones
la relación entre la ciencia y la fe como antagónica por cuenta de Galileo Galilei. Recuerdo ese caso porque a Galileo Galilei lo condenó la Iglesia por sus ideas científicas. Y muchos detractores del cristianismo dicen, oye, ahí está, la religión es reaccionaria, es primitiva, es anacrónica, fíjense cómo condenó a alguien que hoy la ciencia ha demostrado que tenía razón, Galileo Galilei. Yo creo que hay que leer un poquito con más atención el caso de Galileo, porque el caso de Galileo Galilei no fue un enfrentamiento entre la ciencia y la fe, fue un enfrentamiento entre la altivez de un científico, porque Galileo era muy orgulloso, muy altivo. Los jesuitas promovieron las investigaciones de Galileo. Ellos no estuvieron en contra. De hecho, los jesuitas también estaban haciendo investigaciones científicas. Pero Galileo tenía una actitud tan pagada de sí mismo que le colmó la paciencia a la jerarquía, y esa fue parte de la causa de la condenación. Pero no es un enfrentamiento entre ciencia y fe. Cualquier persona que crea esto, lo invito a que lea con algo de detalle el caso de Galileo y descubrirá que no es como nos lo han querido plantear de manera tan superficial. Si allí no hay un enfrentamiento entre la ciencia y la fe. Yo creo que quedó bastante claro estos 3 temas de esta semana: la religión, Cristo y la religión, Cristo y la cultura, y Cristo y la ciencia, el de hoy. Bueno, grosso modo, ¿no? Sí. Porque este tema tiene mucha más tela donde cortar, son conferencias que de pronto tienen mucho más detalle, pero claro, para radio tenemos que sintetizarlas. Claro que sí. Creemos que lo hemos hecho de manera adecuada. Estamos en contacto la próxima semana, martes, miércoles y jueves, 8 de la noche, y los sábados en repetición, 6 de la mañana. Recuérdanos ya para despedirnos la conferencia del próximo sábado. Conferencia Teología Gay. Para el próximo sábado, 2 de la tarde, auditorio principal de la iglesia Casa sobre la Roca, en la avenida Novena, calle 103, esquina, costado occidental. Todos los que quieran los esperamos, no tiene ningún costo y hay suficiente espacio para todos los que quieran acompañarnos. Dios los bendiga. El corazón tiene razones que la razón desconoce. La fe y la razón no se excluyen. El nuevo continente. Razones para la fe. Con el pastor, teólogo, apologista y escritor Arturo Rojas y su esposa Daisy Guzmán, consejera y comunicadora social. Razones para la fe.